Hola a todos, continuamos entonces con nuestro recorrido por el tema de color y espacios cromáticos. En nuestro encuentro pasado habíamos estado viendo esta cuestión que es la respuesta logarítmica en general de la fisiología humana y en particular del ojo humano o del sistema visual humano respecto a la luminancia, que bueno, puede llegar a estar justificada biológicamente por la razón de que la amplitud entre niveles de energía luminosa en los ambientes en los que nos toca desempeñarnos tiene un rango muy grande, a veces entre 6 órdenes de magnitud, entre lo mínimo y lo máximo, y que por lo tanto esa información debe de alguna manera concentrarse en un rango menor para poder ser manipulada fisiológicamente. Eso tiene un efecto que es, obviamente, que en las zonas de alta luminosidad se pierda la diferencia de la luminosidad percibida, tal cual se ve en este gráfico. Luego de convertirlo con la escala logarítmica, se ve que la diferencia entre diferentes lugares se comprime, y eso generaría una pérdida en la precisión con la cual se perciben los objetos. Entonces interviene un segundo fenómeno en la percepción de la luminancia, que es la inhibición lateral. La inhibición lateral es algo que también es inherente a otros aspectos perceptuales de la fisiología humana, pero bueno, básicamente lo que nosotros podemos representarnos de la inhibición lateral es lo siguiente. Suponiendo que este círculo está representando un haz nervioso que está comunicando información entre el ojo y el cerebro, cuando ese haz nervioso está transmitiendo un impulso excitador desde la retina a la parte del cerebro donde es procesada, ese mismo haz nervioso le comunica a sus vecinos un pequeño impulso inhibidor, de manera tal de que los vecinos bajen el potencial evocado. De alguna manera hace que la información que llega desde la parte lateral, digamos, por eso se llama inhibición lateral, a este haz sea menor. Si nosotros representásemos eso con una función, tendríamos una respuesta como esta que está puesta acá. Para aquellos que hayan tenido algún tipo de exposición previa al tema de filtros digitales, reconocerán que es la típica respuesta que tiene un filtro laplaciano al impulso. Y si lo quisiéramos ver en 2D, bueno, tiene esta forma que es conocida en la bibliografía como la curva del sombrero mexicano. ¿Sí? Esto genera un efecto que, como podemos imaginarnos, amplifica la diferencia entre niveles cuando hay una diferencia entre niveles entre estímulos vecinos. O sea, si yo de un píxel que tiene un valor alto paso al píxel de al lado que tiene un valor bajo, al aplicarle esta inhibición lateral, el efecto es esa diferencia se amplifica aún más. Eso, bueno, como hipótesis fisiológica, cumple el efecto de aumentar las diferencias en forma local que se pueden haber perdido por la respuesta logarítmica. Sin embargo, esto va a tener una serie de efectos en nuestra percepción que a veces son insidiosos. Acá coloqué algunas de las tantas ilusiones ópticas que existen y que se basan en la inhibición lateral. En particular tenemos aquí esta más grande que se conoce como grilla de Hering, en la cual básicamente lo que tenemos son cuadrados negros separados por líneas verticales y horizontales grises que en las esquinas tienen un círculo blanco. Entonces, cuando nosotros miramos fijamente a una de esas esquinas, se ve que el círculo es perfectamente blanco, pero con, entre comillas, el costado del ojo, se ve que las esquinas de los cuadrados vecinos tienen como un disco negro más pequeño adentro. Cuando queremos prestarle atención a ese disco más pequeño y llevamos el ojo a ese lugar, bueno, ese disco desaparece. Bueno, hay otra grilla, que es la grilla de Harding, que muestra que este efecto de la respuesta logarítmica y de la inhibición lateral
ocurre no solamente en la luminancia, sino que ocurre en los 3 canales oponentes que estuvimos viendo en la parte pasada de esta clase. Ocurre también en el eje rojo versus verde y en el eje amarillo versus azul. De esa manera, esta grilla que tenemos, que tiene cuadrados perfectamente cuadrados, azules y amarillos, con cuadraditos más pequeños, rojos y verdes en algunas de sus esquinas, de lejos es percibida como que tiene un tamaño diferente. Se ve el cuadrado central azul como más grande y a medida que nos vamos alejando los cuadrados se ven más pequeños y las fronteras horizontales y verticales, o sea, las columnas o las filas, se ven como si estuviesen curvadas alejándose de ese centro. Esto, bueno, obviamente es una ilusión óptica. Ustedes después, cuando tengan contacto con el PowerPoint de las filminas, van a poder analizar la imagen con un editor gráfico y darse cuenta que es así. Bueno, de todas las complicaciones que nos genera la inhibición lateral a la hora de percibir el color y extraer información de nuestra percepción del color, probablemente la más insidiosa es esta que conocemos, que es la de el cuadrado gris sobre fondo gris claro se ve gris oscuro y sobre fondo gris oscuro se ve gris claro. Sí, esto seguramente es conocido por todos, pero bueno, forma parte de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar el color en la representación de información. Probablemente sea difícil, pero bueno, ustedes, insisto, van a tener estas filminas a disposición para poder hacer la experiencia. Probablemente sea difícil creer que este nivel de gris es el mismo nivel de gris que hay acá. Más difícil es creerlo en esta imagen y ver que el cuadrado B del damero tiene un nivel de gris más oscuro que el cuadrado A en este lugar. ¿Sí? Nosotros claramente, si hiciésemos una encuesta y preguntáramos qué se ve más oscuro, qué se ve más brillante, si el cuadrado A o el cuadrado B, todo el mundo diría el cuadrado B. Sin embargo, si vamos con esta imagen a un editor gráfico y con el color picker levantamos los niveles de gris en el cuadrado B y en el cuadrado A, vamos a ver que esto es contrario a lo que estamos percibiendo. Una forma de entender por qué el contraste simultáneo y la inhibición lateral nos están haciendo esto es ver esta imagen. Esta imagen intenta representar un continuo, una graduación desde blanco o blanquísimo a la izquierda hasta negro o negrísimo a la derecha, en la cual intervienen cuadrados con diferentes niveles de gris. Entonces, lo que tenemos aquí en la fila superior es el cuadrado con un mismo nivel de gris puesto en diferentes lugares y como en este lugar se percibe mucho más oscuro y en este lugar se percibe mucho más brillante. Si nosotros tomásemos una línea horizontal de píxeles, una scanline, que atraviese a este gráfico a la altura de los cuadrados y representásemos ese nivel de luminancia, veríamos que la forma que tiene es esta que tenemos aquí. ¿Sí? Se va viendo cómo va bajando de izquierda a derecha la luminancia y cuando aparece el cuadrado interviene a un nivel constante y vemos que las alturas que tiene la luminancia es siempre la misma. Luego de, por decirlo de alguna manera, procesar, luego de filtrar esta línea de barrido por la función que implementa la inhibición lateral en el ojo humano, el resultado que representa la intensidad percibida es esta que está aquí. Entonces, este flanco vertical descendiente que se corresponde con la luminancia del fondo de la imagen, que es alta y abruptamente cae al nivel del cuadrado, eso es amplificado, baja más de lo que tiene que bajar y es percibido como más oscuro de lo que realmente es. Luego sigue en la misma situación y como la diferencia es menor porque el fondo es un poco más oscuro que antes, esa diferencia es amplificada un poco menos y se percibe como más oscuro de lo que es, pero no tanto como en el caso anterior. Y luego a la inversa, como el flanco ahora pasa a ser ascendente porque el cuadrado es más brillante, en realidad se termina percibiendo
más brillante de lo que realmente es. Esto es muy interesante porque, bueno, nos muestra que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de determinar el valor que tiene una variable que estamos representando si estamos utilizando el color para representarla. Y, bueno, a modo de ilustración, para ver que esto no ocurre solamente con el nivel de gris, sino que ocurre con todos los canales oponentes, tenemos estas dos imágenes. Entonces, nos preguntamos, esta zona de la imagen, ¿cómo se ve respecto de esta zona de la imagen? Y decimos, bueno, se perciben bastante diferentes. Esta zona parece ser más verde oliva, como este fondo que tenemos aquí, y esta zona parece ser más, no sé, un verde más neutro, verde más limón. Y sin embargo, cuando quitamos la parte que lo oculta, nos damos cuenta que es el mismo color. ¿Sí? Que estas columnas amarilla y violeta lograron confundirnos y lograron hacernos ver como diferentes cosas que son iguales. Luego en la imagen de abajo tenemos la misma situación y nos preguntamos cómo se ven y no tenemos más remedio que decir, bueno, sí, nos parecen iguales o muy parecidas y sin embargo son bien diferentes. ¿Sí? Eso es un efecto que ocurre todo el tiempo debido a la inhibición lateral. Hay otro efecto que ocurre por la inhibición lateral que es, bueno, cuando yo estoy poniendo cosas que tienen un contraste junto a otras que tienen otro contraste, junto a otras que tienen otro contraste, entonces aparece un fenómeno que es bastante extraño, que se conoce como bandas de Mach. Acá tenemos una graduación de columnas que van desde este magenta furioso a este cian furioso, y tenemos todas las cromaticidades intermedias, todas las crominancias intermedias. Entonces, esto depende mucho de la persona, depende mucho de con qué dispositivo ustedes están viendo el video, pero yo, por ejemplo, me concentro en esta barra horizontal. Yo sé, porque yo soy el autor de esta imagen, sé que esta barra horizontal contiene todos píxeles de un mismo color. Sin embargo, no tengo más remedio que percibir a los píxeles de esta parte de la barra que están en contacto con la barra de la derecha como más violáceos y a estos que están aquí, que están en contacto con la barra de la izquierda, como más celestes. Eso me pasa en todas, pero de todas elegí la que me parece donde este efecto se hace más ostensible. Sin embargo, si interrumpimos la continuidad entre barra vertical con unos pocos píxeles de un nivel de gris neutro, como en este caso del fondo, ahí sí las barras se ven de un color perfectamente uniforme. Si ustedes recuerdan, en nuestro encuentro pasado, cuando nosotros mencionamos que bien hecha que estaba esta visualización de la paleta de Mansell, yo les decía, fue una buena idea de la persona que generó este gráfico haber puesto un fondo con un gris neutro y haber separado los cuadrados de la paleta de Mansell con ese mismo gris neutro, haber elegido un gris con un determinado valor dentro de la zona de los valores más bajos, en este caso con el valor igual a 3, porque de esa forma se evita esa percepción discontinua, esa percepción de alguna manera curvada o variable dentro de una zona que tiene un color plano, pero que nuestro ojo no lo percibe con un color plano. Nuestro ojo percibe ese color de una manera distorsionada si está en contacto directo, ¿no es cierto?, con zonas con otros colores planos y hay un contraste en ese lugar. Todo esto mapea a ojo con lo que vemos y sobre todo desconfiemos de lo que vemos, sometámoslo a un análisis y tratemos de ser críticos y estar seguros que la información llega bien. Y sobre todo tengamos en cuenta de que lo que nosotros estamos viendo puede ser diferente a lo que ven otras personas. Un elemento más que forma parte de lo que va a ocurrir ahora en algunos minutos es el contraste, que es el que genera el contraste simultáneo. También depende de otro factor que es lo que se denomina la frecuencia geométrica.
La frecuencia geométrica es una manera que tenemos para describir la distancia que hay entre píxeles, entre crestas y valles de luminancia. Entonces, en esta imagen, en el fondo de la imagen comienza con un gris medio, luego la luminancia sube, luego baja, luego sube, luego baja, luego sube. Entonces, observamos que entre este nivel medio y el nivel medio que le sigue hay, supongamos, 100 píxeles de diferencia. Luego entre el nivel medio que le sigue y el que le sigue hay 50, luego 40, luego 30, 20, etcétera, etcétera. Se van apretando las barras verticales. Eso, en términos técnicos, en términos de la teoría frecuencial de las imágenes, eso significa que está aumentando la frecuencia. Se están apretando, se están haciendo más cercanas las distancias entre crestas sucesivas de la luminancia, las zonas blancas, o entre valles sucesivos, las zonas negras. Bueno, de ahí para arriba la imagen mantiene esa distancia entre crestas y valles, pero lo que hace es disminuir la altura de la cresta y aumentar la altura del valle para que éstas se hagan parecidas a la del gris medio que las separa. De esa manera, esto que voy a decir, insisto, depende de la persona que lo mira, depende del dispositivo con el cual están mirando la imagen, pero todos van a observar que las barras verticales, a medida que nos vamos yendo por arriba, entre comillas, desaparecen. En mi pantalla y con mi sistema visual, con los anteojos que tengo puestos y los ojos que vengo usando desde que nací, etcétera, etcétera, las barras verticales sobreviven a casi toda la altura en esta región. Es como que se extinguen a esta altura por acá, a esta altura por acá, a esta altura por acá, y luego empiezan a extinguirse de nuevo a cada vez menos altura. ¿Esto qué es? Esto es la respuesta en frecuencia del ojo al contraste. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestro ojo no percibe el contraste de una manera pareja, sino que percibe el contraste dependiendo de la frecuencia con la cual ese contraste se expresa. O sea, si la distancia entre diferentes niveles de luminancia o entre diferentes niveles en los canales oponentes, si esa distancia es muy grande o es muy pequeña, la percepción de ese contraste es menor que si esa distancia es intermedia. ¿Sí? Esta distancia intermedia está de alguna manera cuantificada, pero insisto, depende de las personas, depende del dispositivo con el cual estamos viendo, pero bueno, se considera que es aproximadamente 0,44 minutos de arco, lo cual, traducido a un lenguaje más plano, es el equivalente que ocurriría si una persona está mirando el monitor aproximadamente a 60 centímetros de distancia. El monitor tiene 15 pulgadas, la resolución horizontal son 1024 píxeles, entonces las barras tienen aproximadamente 50 píxeles de ancho. Ese es el punto en el cual la percepción humana del contraste es mayor. A partir de ahí, esa percepción va bajando. Bueno, ¿qué influencia tiene esto con la generación de imágenes como la que tenemos aquí? Aquí tenemos una imagen superpuesta donde hay en realidad dos imágenes. La imagen que tiene alta frecuencia, que lo tiene a Albert, y la imagen con baja frecuencia, que la tiene a Marilyn. Y dependiendo de cómo estemos viendo esto, vamos a ver a una u otra de esas personas. O sea, yo, por ejemplo, ahora, a la distancia que estoy de la pantalla, con el tamaño que tiene esta imagen y con los anteojos puestos, lo veo a Albert y ni sospecho de la existencia de Marilyn, por más que mi intelecto lo sabe. Luego me quito los anteojos, con lo cual pierdo la capacidad de percibir alta frecuencia, veo solamente la baja frecuencia y la veo a Marilyn. Y Albert desapareció. Me parece increíble que esté uno u otro haciendo este jueguito. Para aquellos que no necesiten anteojos para ver, pueden hacer el mismo experimento poniendo los ojos chinos, si me permiten la palabra, nublando la vista, y van a ver cómo, si están viéndolo bien a Albert con mucha claridad y van nublando la vista, van poniendo los ojos chinos, Albert desaparece y aparece Marilyn.
Insisto con el concepto, desconfiemos muchísimo de lo que vemos porque nuestro sistema ojo-cerebro nos puede estar engañando de manera flagrante. Bueno, pasemos entonces a hablar de las paletas cromáticas. La paleta más básica de todas, la más conocida, la más antigua, porque surgió en forma espontánea sin quererlo a partir de un experimento científico del cual vamos a hablar más adelante, es la paleta niveles de gris, donde básicamente, como esto está mostrando, representamos el valor de una variable entre negro negrísimo y blanco blanquísimo, pasando por sus valores intermedios. Tenemos aquí dos renders de la paleta niveles de gris. En un render la tenemos cuantizada en algunos niveles y en el render de abajo la tenemos en forma continua. Ambos funcionan bien, ¿sí? Es elegir uno u otro es una cuestión de diseño y es una cuestión que depende de lo que queramos ver. Fíjense que en esta imagen se perciben las famosas bandas de Mach. Nuevamente yo me coloco en alguna de las barras verticales, en alguno de los rectángulos verticales que tenemos aquí, por ejemplo este que está en el nivel 191, y no puedo más que ver esta zona de esa barra vertical más clara y esta zona más oscura. Como yo me dedico a este tema, yo sé que es mi ojo que me está engañando, sé que el rectángulo es perfectamente parejo, pero bueno, eso está ocurriendo. ¿Cómo implementamos esta paleta? ¿Cómo la construimos? O sea, supongamos que nosotros no tenemos de ninguna manera nada que nos permita convertir una escala de valores en una representación como la que queremos obtener acá. Bueno, tenemos que hacer dos pasos. No son necesarios los dos pasos separados, se puede hacer todo junto, pero los separo en dos para ser parsimonioso y por si alguno de los pasos nos sirve luego para ser reutilizado. En el primer paso lo que hacemos es normalizar el rango de nuestra variable x a una variable intermedia y que varíe entre 0 y 1, de manera tal de que cuando x vale el valor mínimo, y asume el valor 0, y cuando x asume el valor máximo, y asume el valor 1. Entonces, si m es el valor mínimo, m minúscula es el valor mínimo y m mayúscula es el valor máximo, esta cuantita que hacemos acá cumple con esa cuestión de normalizar y obtener una variable intermedia fiducia i que varía entre 0 y 1. Una vez que tenemos eso, si nuestra escala para el RGB es de 0 a 255, o sea, tanto R como G como B son bytes y sus valores varían entre 0 y 255, lo que hacemos es asignarle a esas tres cantidades, a R, a G y a B, esta cuentita que está acá, que es el redondeo de nuestra variable i multiplicada por 255. O sea, básicamente la escala a niveles de gris tiene el mismo valor en RG y en B, y ese valor es menor cuando el valor de la variable es cercano al mínimo y es mayor cuando el valor de la variable es cercano al máximo. Es relativamente fácil de implementar. Luego hay otra paleta que es muy utilizada, que es utilizada en lo que se denominan mapas de calor, paleta arcoíris, etc. ¿Sí? Se utiliza de muchas maneras. Por ejemplo, se la conoce como mapas de calor porque se comenzó a utilizar hace unos 20-25 años para representar clima en los sitios de meteorología. Entonces lo que nosotros queremos hacer es tener una escala que vaya moviéndose en esta región, en la región que va de azul cuando hace frío a rojo cuando hace calor, suponete. Entonces lo que hacemos es asignarle el valor de crominancia en el espacio HSB 240 a el valor mínimo de temperatura y el valor 360 al valor máximo de temperatura. Bueno, también se utilizan estos mapas de calor cuando queremos representar variables que denotan bien, regular o mal. Por ejemplo, queremos mostrar alguna variable económica, por ejemplo, el ingreso per cápita en diferentes países o el
el saldo contable de diferentes sucursales de una cadena o algo por el estilo. Entonces, típicamente utilizamos el valor verde cuando el valor está muy bien, el amarillo cuando es regular y el rojo cuando estaba mal. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestra crominancia va de 120 grados a 0. Bueno, típicamente lo que hacemos para poder obtener el RGB de esta paleta es utilizar alguna función de biblioteca. Esto es algo bastante fácil de hacer, pero me dirijo aquí más a los compañeros del curso que no tienen específicamente una formación computacional. Entonces, asumimos que existe una función de biblioteca numérica en el lenguaje de programación que estemos utilizando, en JavaScript, en C++, en MATLAB, en Python, etcétera, etcétera. Siempre va a haber alguna función al estilo como esta, HSB2RGB. ¿Sí? Esto es HSB to RGB. Es una conversión donde yo le paso el triplete de valores HSB y la función me devuelve el triplete RGB. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, H es el valor que yo le voy pasando, que va de 240 a 360 en función de mínimo máximo, o de 120 a 0, y S y B son valores constantes. Por ejemplo, en este render que yo me fabriqué acá abajo, tanto S, que es la saturación, como B, que es el valor de luminancia, están puestas en 1. Yo podría elegir algo menos chillón y hacer que la saturación sea 0,7, por ejemplo, y no tan brillante, que la luminancia sea, por ejemplo, 0,7 también. Entonces yo le paso el valor de H que se corresponde al rango con el cual quiero trabajar, un S de 0,7 y un B de 0,7, y obtengo un render de la paleta arco iris o la paleta mapa de calor, pero no tan chillona y no tan brillante. Bueno, en nuestro próximo encuentro o en forma virtual, en la clase, vamos a hacer algunos experimentos renderizando datasets con estas paletas, datasets muy simples, y vamos a empezar a ver cómo estas paletas se comportan a la hora de percibir valores o a la hora de percibir el contexto de lo que está queriendo representar nuestra paleta. Así que bueno, nos vemos en la próxima parte de esta clase.